Sufrió agonía el Señor del universo cuando el traidor le entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando heridos, perdón pidió por ellos. En el cielo vive el que adoramos, hay una obra del hombre y de sus manos, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo que yo pensaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Él murió por nuestros pecados, fue golpeado y clavado en la cruz a causa de nuestras maldades. Somos parte de su sufrimiento, de su sacrificio, de su muerte en la cruz. En el cielo donde vive el que adoramos, hay una obra del hombre y de sus manos, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo que yo pensaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Es un gusto poder estar otro día más en este lugar y poder compartirles acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín y hoy voy a platicar con ustedes acerca de la devoción a Dios. La devoción a Dios es el tema que quiero compartirles. Jesucristo mencionó que el primer mandamiento importante de la ley era amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así es que Dios, querido amigo, quiere que nuestra devoción sea a Él, que la amemos con todo. No solamente con una parte de nuestro corazón, de nuestras fuerzas. Dios quiere gente que tenga devoción a Él, gente entregada, gente obediente, gente de fe, gente enfocada en Él. Hablemos acerca de lo que significa la palabra devoción. Dice el diccionario que la devoción es el amor o afición que una persona siente hacia alguien o algo. Esta palabra tiene dos sentidos. Uno religioso, referido a la veneración a Dios, y otro que alude a cierta inclinación y cariño especial. Nosotros, querido amigo, a veces tenemos cierta devoción a nuestra esposa, a nuestros hijos, afecto, cariño,
buscamos el bienestar, nos enfocamos en ellos. Así es que la gente tiene cierta devoción. Pero yo quiero enfocarme en esta hora acerca de la devoción en el sentido espiritual. La devoción que solamente Dios merece y nadie más. La devoción en el sentido espiritual. Nuestra devoción, querido amigo, debe de ser enfocada solamente a Dios. A Él tenemos que entregar nuestra fe. Tenemos que poner nuestra fe en Dios. La fe es la certeza, la convicción, una firme creencia en Dios. Eso es parte de la devoción, cuando entrega uno su fe a alguien. En este caso, el creyente, el cristiano, debe de poner su fe y su confianza solo en Dios. En Marcos 11:22, Jesús dijo: pongan su fe en Dios. Y la Escritura, a lo largo de la Escritura, nos enseña que nuestra fe debe de estar enfocada en Dios. Hay muchos ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento de personas que confiaron, que dependieron de Dios, que pusieron su fe, su confianza solo en Dios. Así es que la devoción tiene que ver con la confianza, con la certeza del ser humano hacia Dios. Tenemos que tener devoción a Dios. Que toda nuestra confianza, nuestra dependencia, nuestra adoración, veneración, culto, sea dirigido solo a Dios con exclusividad. Eso es lo que Dios demanda. Aun Jesucristo le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro objeto de devoción tiene que ser Dios, el creador de los cielos y la tierra. Por Él vivimos, por Él nos movemos. Él manda el sol y la lluvia. La lluvia para que nos alimente, el sol para que nos dé calor. Es por eso que Dios tiene todo el control y nuestra devoción debe de ser dirigida solamente a Dios. La devoción tiene que ver con la entrega. Con la entrega. Alguien que es devota se entrega. El cristiano tiene que tener devoción a Dios, 100% entregado a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo. Dios quiere todo, no solo una parte. No el 90%, el 80%, el 70%. Todo el corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Así es que el cristiano tiene que tener su devoción a Dios, entregarle todo su ser. Todo lo que somos le pertenece a Dios. Todo respeto hacia Dios. La obediencia tiene que ser hacia Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía, nos enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que la devoción son actos de adoración, de veneración. Una persona devota adora, venera, ora, suplica, pide protección, cuidados, ayuda. Y el cristiano busca la ayuda y la protección del Todopoderoso. Nuestra devoción tiene que ser enfocada a Dios, al Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra. Nuestra oración tiene que ser enfocada solamente a Dios con exclusividad. Porque Dios busca a esos adoradores, gente que le adore a Él, gente devota a Él, gente que le clame, que le pida, que le suplique.
Hacia Dios tiene que ser nuestro respeto, nuestra obediencia. Debemos tener temor de Dios. Temor de Dios, no a Dios. El temor a Dios es miedo, pánico, horror. El temor de Dios es respeto. Tenemos que tener temor de Dios, respeto. El deseo de no hacer nada que pueda dañar a aquel que tanto nos ama, que es Dios. Toda adoración tiene que ser dirigida a Dios. Toda devoción tiene que ser dirigida a Dios. Toda veneración tiene que ser dirigida a Dios. La Biblia nos enseña, querido amigo, esta gran verdad, que nuestra devoción debe de ser dirigida a Dios en el área espiritual. María, una mujer devota de Dios, una mujer ejemplar, una mujer amante de Dios, obediente a Dios, sencilla, oraba a Dios, clamaba a Dios, pedía a Dios. Una mujer ejemplar. Pedro, Pablo, Juan también eran personas devotas de Dios, que nos dejaron el ejemplo a nosotros de confiar en Dios, de vivir para Dios, que toda nuestra confianza y respeto sea para Dios. Tanto los santos del Antiguo Testamento como Moisés, Abraham, Isaac, todos los profetas. David en los salmos dirige sus oraciones, sus canciones a Dios. David era una persona devota, que tenía su devoción a Dios. Todos los santos del Antiguo y Nuevo Testamento. Y Dios quiere que también nosotros, nuestra devoción sea dirigida hacia Dios. Solo a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es triste ver cómo la gente desvía su devoción a Dios, y la gente devota de santos, de vírgenes. La gente devota de tantas cosas. Cuando la Biblia nos enseña, nos manda, y vemos los ejemplos, que nuestra devoción tiene que ser dirigida con exclusividad a Dios. Solo a Él tenemos que rendirle culto, solamente a Él tenemos que servirle, amarle con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas. Nuestra oración tiene que ser dirigida a Dios, no a María, no a Pedro, no a Juan. Nuestra oración tiene que ser dirigida a Dios. Eso es lo que hace un devoto de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. El culto tiene que ser dirigido, enfocado a Dios. Eso nos enseña, nos manda la Biblia. Por eso es un grave error, querido amigo, que la gente venga a ser devota de Pedro, de Pablo, de Juan, de María, de tantos santos, ya que la Biblia nos enseña que Dios es el único que cuida, que provee. Nuestra fe, nuestra oración tiene que ser dirigida a Dios. Todo lo que somos, querido amigo, Dios es el único que tenemos que rendirle culto. Para el cristiano bíblico, querido amigo, su devoción solamente es a Dios, solamente a Dios. Una vida entregada para Él, una vida en servicio para Él, una vida que busca a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios, que adora a Dios, a nadie más. El cristiano ora a Dios, a nadie más le ora al cristiano verdadero. Es un pecado pedirle a María, a Pedro, Pablo, Juan. Es un pecado enfocar nuestra devoción a otro ser que no sea Dios. Es un pecado. Así lo dice la Biblia, querido amigo. Dios manda nuestra devoción a Dios, y si yo desvío esa devoción a Dios y le pido a María que me cuide, que me protege, que me guarde, estoy desviando mi devoción a Dios.
Estoy confiando en un ser creado por Dios que no tiene el poder para cuidarme, protegerme. El único que tiene el poder, la gloria y la honra es de Dios. De Él es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que confiar en Dios. La provisión viene de Dios. El pan de cada día viene de Dios. La protección, líbranos del mal, viene de Dios. Todo viene de Dios. Nosotros, cristianos como María, somos devotos de Dios, no de María. Como ella, somos devotos de Dios. Amamos a Dios. Servimos a Dios. Tenemos que tener una vida entregada a Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, querido amigo. Es triste ver cómo la gente, querido amigo, camina engañada por la religión. Y la gente, en vez de ser devota de Dios, la gente pone su fe, su devoción en otros seres, ya sea ángeles, hasta la muerte. Hay gente que es devota de la muerte, cuando la muerte no es un ser, no es un personaje. La muerte es una consecuencia del pecado. Por el pecado vino la muerte, consecuencia, no un ser. Como el dolor, como la enfermedad, son consecuencias. Pero la gente, en vez de enfocar su devoción a Dios, la gente le reza a la muerte. La gente le reza a Pedro, a Pablo, a María. La gente le reza tantas cosas, desviando la adoración y el enfoque que debe de ser a Dios solamente. Tenemos que entregarnos a Dios completamente, querido amigo. Hasta la gente se viste del santo de su devoción. La gente compra ropa porque quiere vestirse como el santo de su devoción, en vez de enfocar su mente a Dios. La gente tiene una extrema admiración. No es malo admirar a una persona. Cada uno tenemos cualidades, virtudes y defectos. Y hay personas que es bueno admirarlas, sus logros. Pero el pedir y rezar, el buscar protección, es pensar que son dioses para ayudarnos y protegernos y cuidarnos. El pensar que María es abogada del pecador, la protectora, la defensora, es colocarla en el lugar de Dios. Solo Dios es el protector, cuidador, sustentador. De Él es el reino, el poder y la gloria. Toda oración tiene que ser dirigida a Dios con exclusividad. El amparo y protección viene de Dios, no de santos y vírgenes. Viene de Dios. Dios hizo los cielos y la tierra y la sustenta y la cuida y la protege. Él hizo la creación, el mundo que nos rodea. A Él tenemos que adorar, a Él tenemos que venerar, a Él tenemos que venerar y adorar. A Él tenemos que rendirle nuestro culto. Nuestra devoción tiene que ser dirigida a Dios. Es un pecado, querido amigo. Es algo contrario a Dios, al mandato de Dios, el que tú y yo le pidamos a María, Pedro, Pablo, Juan. Así es que muchos, querido amigo, se denominan de acuerdo al santo de su devoción. Nosotros como cristianos somos devotos de Dios, por eso nos denominamos cristianos. Toda nuestra admiración es para Dios, todo nuestro amor, toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia es Dios. Por eso nos denominamos cristianos. Pero hay gente que se denomina mariano. Hay gente que se denomina mariano porque su enfoque, su adoración, su veneración es dirigida a María. Otros se denominan franciscanos porque es el santo de su devoción, San Francisco de Asís. Otros se denominan dominicos, martirillos, guadalupanos, y hasta levantan templos en honor de aquellos
santos de su devoción. El templo no es para María ni para Pedro. El templo es para Dios. Es un lugar para adorar a Dios. Así es que el templo no tiene que ser dedicado para algún santo, alguna virgen. El templo debe de ser dedicado para Dios, el único que merece nuestra devoción. Así lo enseña la Escritura. No estamos en contra de María, ni de Pedro, ni Juan. Personas admirables, ejemplares, que con su ejemplo, con sus palabras, nos enseñaron que nuestra devoción tiene que ser solo a Dios. Nos han mentido, nos han engañado, han desviado la devoción hacia Dios para que el hombre sea devoto de tantas cosas. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tú, amigo, ¿hacia dónde diriges tu devoción? ¿Hacia quién diriges tu devoción? Es tiempo de recapacitar. Es tiempo de enfocar nuestra devoción, fe, confianza, oración, entrega a Dios solamente y a nadie más. Dios los bendiga. Vean nuestros videos en YouTube. Busquen a Ernesto de la Torre Martín. Tenemos algunos videos que hemos compartido. Dios los bendiga. Quiero compartir unas